Bienvenido a esta nueva lección sobre la Escuela Pionera, lección número 28. Hoy, en esta lección, quiero hablar de la comunión, algo de lo que no he hablado antes. Te va a desafiar y te va a provocar y verás que la comunión es mucho más de lo que la gente ha hecho hoy. Es casi como el bautismo en agua en algunas personas. Piensan que el bautismo en agua en sí mismo salva, como vemos en la Iglesia Católica y la Iglesia Luterana, pero luego los reformadores fueron en contra de eso al otro extremo, es decir, que el bautismo es solo un símbolo. Lo mismo ocurre con la comunión. La Iglesia Católica cree que la comunión en realidad se convierte en el cuerpo y sangre de Jesús, pero luego los reformadores pasaron al otro lado, que la comunión es solo un símbolo. Pero la Biblia es muy clara, la comunión no es solo un símbolo. Voy a leer algunos versículos sobre la comunión y hablaré un poco sobre ese tema. Y luego quiero unir todo lo que hemos visto hasta ahora y vamos a ver que Jesús es el centro de todo, aun cuando nos reunimos en grupos pequeños. Quiero presentarles lo que llamamos en arriba y salida. Cuando nos reunimos en el uno al otro, tenemos arriba a Dios y luego tenemos salida a otras personas. Este es el modo simple, ideas simples que pueden ayudarte. Reunirse con otras personas y saber qué hacer en ese momento y hacer discípulos. Entonces creo que te encantará, espero esto con ansia, Dios te bendiga. Hola y bienvenido a la lección 28 sobre la Escuela Pionera. Hoy queremos hablar un poco sobre la iglesia y queremos juntar las cosas que hemos estado aprendiendo en toda la Escuela Pionera y especialmente a través de las últimas lecciones. Y estoy muy emocionado con esta enseñanza y algunas de las cosas que vas a escuchar son nuevas, especialmente cuando hablo de la comunión. Esto es algo de lo que hoy voy a hablar más. No he hablado mucho de eso antes en ningún otro video. Y estoy muy emocionado de compartir esto contigo. Algunas cosas que vas a escuchar son cosas que no has oído antes. Pero quiero armar todo y darte algunas herramientas simples para que tú, en tu vida diaria, puedas empezar a practicarlo. Reúnanse en casas, 2, 3, 4, 5, 10 personas. Reúnanse en la calle, reúnanse en cafés, reúnanse en todas partes. Entender cómo se hace la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué se hace? Esta es la pregunta que se hace mucha gente. Sí, ahora hemos escuchado la enseñanza, pero ¿qué hacemos? ¿Qué pasa cuando nos unimos? Y espero que esta enseñanza te ayude y te brinde herramientas sencillas que puedas usar. Empezaré orando. Dios, te agradezco por lo que haces y te agradezco por los que están viendo este video donde me ayudarás primero a compartir esta palabra y vamos a ayudarle a recibirla. Ayúdanos a ser libres de nuestra tradición de la iglesia, nuestro miedo, nuestro programa, el control. Ayúdanos a ser tu cuerpo, Jesús, a ser miembros de tu cuerpo. Que vivamos la vida que quieres que vivamos. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar con solo mirar los cimientos sobre los que estamos construyendo. Cuando nos unimos es porque amamos a Dios y amamos a las otras personas. Todo en la Biblia se basa en el amor. Si no tienes amor, no tienes nada. Y aquí tenemos el gran mandamiento. Este es el mandamiento que Jesús nos ha dado y todo se basa sobre eso, que amamos a Dios sobre todo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Necesitamos eso, necesitamos el amor a Dios y el amor mutuo. Cuanto más cerca vivimos de Dios, más amor tenemos. ¿Por qué? Porque el amor es derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Se trata de amar a Dios y amar a nuestro prójimo. ¿Cómo amar al prójimo? ¿Cómo amar a Dios? Con la gran comisión, sal, haz discípulos en las naciones, bautizándolos y enseñándoles a obedecer todo lo que Él ha mandado. Entonces, esta es la base. Cuando nos unimos, debemos amar a Dios y debemos amarnos unos a otros. Luego, enfocarnos es también salir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a obedecer lo que Jesús ha mandado. Digamos así,
¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo salir y hacer discípulos a las naciones? Lucas 10, lo vimos antes. Jesús dijo, la mies es mucha, los obreros pocos. Ora al Señor de la mies para que envíe obreros. Y continúa, ve y encuentra una casa, una persona de paz, quédate en su casa, come y bebe lo que sirvan, sanen enfermos, prediquen el evangelio, así es como lo hacemos. Entonces, ¿cómo haces discípulos en tu vida diaria? ¿Entiendes lo que dice Jesús y sales? Y mientras miras y encuentras a esa persona de paz, luego te quedas con ellos, comes y bebes lo que sirven, sanarás a los enfermos y predicarás el evangelio. Sí, pero ¿cómo? ¿Qué hacemos cuando encontramos a esa persona de paz? ¿Qué hacemos cuando nos sentamos con ellos y comemos y predicamos el evangelio? Estas son cosas de las que me centraré aquí. Pero estas son algunas cosas que hemos visto. Luego hemos estado buscando que la iglesia es como una familia y cómo se supone que debemos hacer crecer a las personas, no en números, sino desde bebés hasta jóvenes y luego a padres. Necesitamos hacer crecer a las personas en madurez. Entonces, estas son algunas cosas que he estado hablando en las últimas lecciones. Si no las has visto, te recomiendo que las veas. Hoy en esta lección, intentaré centrarme en las 4 cosas que leemos aquí, Hechos 2:42, y luego les daré un modelo simple de cómo hacer las cosas que leemos sobre la iglesia primitiva. Se dedicaron a, primero, la enseñanza de los apóstoles, la comunión al partimiento del pan y la oración. Leemos sobre eso en Hechos 2:42. Estas fueron las 4 cosas que enseñaron los apóstoles. Compañerismo, la partición del pan, la oración y enseñanza. Y creo que es una buena imagen de lo que hizo la iglesia primitiva. Cuando se unían, se reunieron para la enseñanza de los apóstoles. Recuerde, en ese momento ellos no tenían la Biblia. El único testimonio es que Jesús había muerto y se había ido al cielo. El Espíritu Santo estaba aquí. Las únicas personas o algunas personas que habían caminado con Cristo y habían oído sus enseñanzas eran los apóstoles. Esto está escrito aquí en los evangelios. Está escrito aquí. Entonces tenemos la enseñanza de los apóstoles. Entonces cuando nos reunimos como creyentes, nos unimos con el enfoque en la palabra de Dios. La Biblia, ¿qué dice la Biblia? Está bien leer libros, está bien leer otras cosas, pero eso nunca debería ser el enfoque. El enfoque debe ser la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. También se reunieron sobre el compañerismo. El compañerismo es muy importante y vamos a ver eso. Y partiendo el pan, esa es la comunión y oración. El enfoque. Cuando nos reunimos, el enfoque es Jesús. Jesús es el centro de todos. Él es la cabeza. Nosotros somos sus miembros. Somos miembros de su cuerpo. Y Él es la cabeza. Y Jesús es el centro de todo lo que hacemos. Y tengo un modelo simple aquí llamado en, arriba y salida. Donde vamos a mirar el en, el compañerismo entre nosotros. Arriba, el compañerismo con Dios. Y salida, llegar a la gente en el mundo. Pero Jesús es el centro de todo porque en eso es el uno para el otro. Jesús nos ha unido como un solo cuerpo para que podamos ser un solo cuerpo. Jesús es el centro de nuestro compañerismo. Arriba está Dios. Jesús es el centro. Porque ¿cómo podemos conocer a Dios sin tener a Jesucristo y salir al mundo? Jesús es el que nos llamó a salir. Por lo tanto, Jesús es el centro de todo. El modelo en, arriba y salida es solo una herramienta simple que puedes usar cuando empiezas a conocer gente. Entonces, cuando reúne personas durante la semana, cuando se reúnen en los hogares para tener ese en, arriba y salida, cuando están juntos no es solo para en. No es solo para tener compañerismo entre nosotros. Eso es bueno, tener compañerismo, pero también es necesario tener compañerismo con Dios. Pero no es suficiente con venir y estar juntos. No es suficiente. Y tener compañerismo con Dios. También tienes que tener un enfoque.
sobre el discipulado o llegar al mundo, y por lo tanto, en arriba y salida, es una herramienta sencilla que puede utilizar cuando empiece a conocer gente. Reunir gente durante la semana. Y quiero mirarlo y luego profundizar en algo. ¿Qué es la primera cosa? El uno al otro. El compañerismo entre nosotros es muy, muy importante. Nos necesitamos el uno al otro. No podemos vivir esta vida solos. No podemos vivir esta vida solos. Cuando decimos que tú eres el cuerpo de Cristo, el desafío con el inglés es que tú puedes referirse a ti, una persona con la que estoy hablando, pero si hablo con mucha gente me refiero a ti. En Dinamarca tenemos dos palabras diferentes para eso. Pero en inglés, you, pero ¿qué es usted? Tú, no eres tú como una persona, porque una sola persona no es todo el cuerpo de Cristo. Una sola persona solo es un miembro del cuerpo de Cristo, de todo el cuerpo de Cristo. Y no podemos vivir esta vida solos. Nos necesitamos el uno al otro. Y es muy importante tener compañerismo entre nosotros mismos. Es muy importante estar juntos, especialmente para edificarnos unos a otros. Al principio Satanás viene con mentiras, con miedos, dudas y todo eso, pero estamos conectados entre nosotros. Quiero decir algo sobre esto porque ¿con qué frecuencia se reúnen? En la iglesia primitiva leemos que la gente se reunía a diario, se encontraban a diario. Se reunían a diario en la zona del templo, en casas, partían el pan, pero fue solo algo que hicieron en Jerusalén al principio. Otras veces leemos que a veces se reunían un día a la semana y era diferente de un lugar a otro, y es lo mismo hoy en día. Tal vez vivas en una comunidad con las personas que te rodean y pueden reunirse todos los días. Pero otras veces no puedes, debido al trabajo y a la distancia. Y otras cosas. ¿Dónde estás ahora? ¿Solo pueden unirse una vez a la semana? Por lo tanto, no hay reglas sobre la frecuencia con la que deben unirse. Lo digo porque todos lo harán. Cuando hablamos de iglesia, la gente dice, sí, pero ¿cómo lo hacemos? 2, 3, 4 veces por semana. Reúnanse tanto como puedan. Y mira cómo Dios te está guiando. Pero quiero hablar de... Somos miembros del cuerpo de Cristo. Y quiero leer algo aquí en 1 Corintios 12. Así como un cuerpo es uno y tiene muchas partes, pero forman un solo cuerpo, lo mismo ocurre con Cristo. Nosotros que fuimos bautizados por un espíritu para formar un cuerpo. Entonces estamos hablando de que tenemos un espíritu para formar un solo cuerpo. Pero tenemos diferentes miembros. La mano necesita el cuerpo. Las orejas pertenecen al cuerpo. Y el ojo no puede decir, ya no quiero ser el ojo. Y el oído no puede decir, ya no quiero ser el oído. Así que tenemos diferentes funciones. Y en general, eso nos hace un cuerpo. Y les diré, cuando estén juntos, cuídense el uno al otro. Tómese el tiempo para comprender que es diferente, pero descubra a qué parte del cuerpo perteneces y luego reúnanse y hablen sobre ese tema. Reúnanse y digan, ¿cómo estás? ¿Cómo ha sido tu semana? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Con qué estás luchando? ¿Qué estás haciendo bien? Y sé de muchas iglesias más grandes, cuando las cosas se vuelven más grandes, cuando vas a una iglesia y dices hola a algunas personas y te vas a casa sin realmente hablar con la gente porque es más fácil desaparecer entre una gran multitud. Y por lo tanto creo que la mejor forma de discipulado son los grupos pequeños. Jesús dijo, cuando 2 o 3 se juntan, estoy en medio de ustedes. Y les animo a que traten de conocer a 2 y 3 personas durante la semana. A veces se encuentran más y luego intentan reunirte en grupos con más personas
Puedes empezar 2, 3 y luego comenzar el en, hablando así, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿No estás bien? ¿Estás luchando con algo? Y habla de lo que Dios ha hecho durante la semana. Y ese es el modelo fácil de hacerlo. Se unen. ¿Y tú qué haces? Comes. Si puedes, intenta hacer lo que Jesús está diciendo cuando entren a la casa, coman y beban. Traten de comer juntos. Compartan la comida juntos si pueden. Porque cuando te reunís y comen algo juntos, esta es una buena manera de relajarse. Te relajas y luego hablas. Tienen comunión unos con otros. Hablas sobre la comida. Quizás puedes preparar la comida y luego al final de la comida tienes una fiesta de amor como lo hicieron en la iglesia primitiva. Al final de la comida se parte el pan. Compartes la comunión. Y allí diré, la comunión es una buena transición de... Puedes transicionar. Ahora han estado juntos, han estado comiendo, se han estado cuidando mutuamente, han estado hablando entre ustedes. Entonces compartes la comunión y empiezas a centrarte en Dios. Arriba. La comunión es mucho más de lo que hacemos hoy. Y voy a decir algo que tal vez pueda desafiarte. Cuando hablamos de la comunión, y es algo que no he compartido antes, porque es algo nuevo, está funcionando en mí y estoy aprendiendo. Todos estamos en un viaje y hablamos especialmente de gafas religiosas. La comunión es para mí un poco como el bautismo en agua. Cuando era un bebé me bauticé en la iglesia luterana, cuando era un bebé. Entonces tenía las gafas. Me puse unas gafas realmente muy malas. Y luego llegué a la fe y comencé a quitarme esas gafas que tenía. Y empecé a entender que el bautismo de bebés está mal. Está mal. Pero lo que hice fue que tomé todo lo que había aprendido y lo tiré. Lo tiré. Fui de un lado del camino, pero fui al otro lado del camino, pensando que el bautismo era solo un símbolo. El bautismo no era importante, era solo un símbolo. ¿Por qué no queremos parecernos a la iglesia luterana? O a la iglesia católica, que cree que los bebés se salvan solo a través del agua. Y lo que muchos hacen hoy es que por su lugar de origen tiran todo y van de un lado hacia el otro lado. Y eso es lo que hicieron muchos reformadores a lo largo de la historia. Al que algunas personas salieron de allí y dicen que el bautismo es solo un símbolo. El bautismo es el símbolo de Noé, nada más. Eso es lo que dicen. Eso era lo que habían dicho, pero luego comencé a salir a la carretera de nuevo y comencé a quitarme las gafas y comencé a ver que realmente lo que era el bautismo. Y comenzó con la palabra de Dios y leí esto en la palabra de Dios, que el bautismo es la libertad del pecado. Y comencé a predicar la libertad del pecado. Y debido a lo que lo prediqué y la gente tuvo fe, y los que se bautizaron empezaron a decir, wow, experimento libertad del pecado. Me siento tan libre. Y la palabra junto con esa simple fe y acción realmente fue poderoso. Y comenzamos a predicar más y más claramente lo que era el bautismo. Cuanto más claro predicábamos, más fuerte se volvía. Y vimos que los demonios se manifestaban incluso antes de entrar al agua. Empezamos a ver libertad. Y ahora no tengo ninguna duda y es tan claro y las gafas están fuera. El bautismo no es un símbolo. El bautismo nos libera. El bautismo nos salva de pecados. No puedes vivir como discípulo de Jesucristo sin ser bautizado en agua. Lo mismo sucedió con la comunión. La comunión ha tenido un engaño similar. Aquí tenemos a la Iglesia Católica que tomó la comunión y lo convirtió en superstición. Lo hizo el misticismo, donde tomaron el pan y lo pusieron en una pequeña caja y se dieron la vuelta con la caja y esa caja tocaba a la gente en la cabeza. Ellos creían hace años que había un poder curativo en eso. Y hay muchas historias que llegaron de la Iglesia Católica cuando se trata de la Eucaristía,
de la comunión, una historia fue que una vez compartieron la comunión y un hombre tenía un poco de pan en los dientes y lo sacó y bajo un microscopio y ese pan pensaban que miraban latir un corazón porque creen en la Iglesia Católica, que el vino se vuelve físico y se convierte en la sangre de Jesús y el pan físico se convierte en el cuerpo de Jesús. Ellos creen eso y realmente creen que el sacerdote, cuando hace su superstición o su hocus pocus, porque aquí es de donde viene la palabra hocus pocus, porque hablan latín y de ahí viene esa palabra que utilizan. Cuando el sacerdote hizo su hocus pocus, el vino se convierte en sangre, el pan se vuelve el cuerpo físico y en su misa crucifican a Cristo cada vez. El sacerdote crucifica a Cristo cada vez. Y eso es lo que ha estado predicando la Iglesia Católica. Luego, a través de la Reforma, a través de otros, vieron que eso estaba mal. Eso es una superstición. Eso es misticismo. Eso está apagado. Eso no es lo que deberíamos hacer, pero ¿qué hemos hecho? Pasamos de un lado a otro. Simplemente decir que la comunión es solo un símbolo. Ahora estoy en un viaje junto a ti, con suerte, me estás acompañando, y ahora he venido acá a crecer o a creer que la comunión es solo un símbolo. Y me estoy moviendo más aquí, adentro, al medio del camino, y empiezo a quitarme las gafas y empecé a descubrir y ver que esa comunión es tan poderosa como el bautismo en agua. Es parte de vivir como discípulo de Jesucristo. Y tenemos que entenderlo y hay sanidad en ello. Hay libertad en ello y hay tantas cosas en ello. Necesitamos redescubrir. Y voy a leer algunas palabras de la Biblia. Pero también puedo citar a la iglesia primitiva si quiero, porque todos en la iglesia primitiva, Justin Martyr y otras personas, vivían en ese momento, vivían ahí y todos vieron la comunión como mucho más de lo que hacemos hoy. No lo creían, ninguno de ellos creía que la comunión en realidad se convirtió en el cuerpo físico de Cristo y se convirtió en la sangre de Jesús. Tampoco creo eso, pero hay algo espiritual detrás de eso. Como dijo Jesús en Juan 6, mis palabras son espíritu y son vida. Jesús dice que sus palabras son espíritu y son vida. Del mismo modo, la comunión tiene un sentido muy espiritual. La comunión es también espíritu y vida. La comunión es muy poderosa. Pero leamos y veámoslo. Y estoy emocionado por esto que vamos a leer. Bien, vamos a Juan 6, donde Jesús habla de que Él es el pan de vida. Juan 6, 32 al 33. En verdad les digo que no es Moisés quien les ha dado el pan del cielo, pero es mi Padre quien da el verdadero pan del cielo, el pan de Dios. Es el pan que desciende del cielo y da vida al mundo. Y aquí está hablando de su vida. Jesús está hablando de su cuerpo. Habló que los israelitas en Egipto obtuvieron maná del cielo y comieron el maná. Pero Jesús ahora está hablando de el pan nuevo que ha bajado del cielo y que es el mismo. Yo soy el pan de vida. Tus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Pero aquí está el pan que baja del cielo, que cualquiera puede comer y no va a morir. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré por la vida del mundo. De cierto les digo que a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre,
tienes vida en ti. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo permanezco en ellos. ¡Wow! Estas son palabras fuertes que Jesús está diciendo. Y de esas palabras casi puedes sacar la idea por qué los católicos comenzaron a creer que en realidad se volvió algo físico. La sangre de Jesús y el cuerpo de Jesús. Y solo estoy leyendo lo que dice la palabra. Esto es la comunión de lo que está hablando aquí y es tan claro. Y también cuando habla de la comunión en Mateo 26 dijo, mientras comían Jesús tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman, este es mi cuerpo. Entonces el cuerpo del que Jesús estaba hablando, que nos dará vida a ti y a mí, eso fue lo que hizo en la comunión. No dice, esto se convierte en mi cuerpo, como en cierto modo lo dice la Iglesia Católica. Se llevan la cosa y el cura hace el hocus pocus, de donde viene la palabra hocus pocus, y la convierte en el cuerpo y sangre de Jesús. Esto no es lo que dice Jesús. Él está diciendo, ya es. En un sentido espiritual, esto es, no en un sentido físico, pero en un sentido espiritual, este es mi cuerpo. Veámoslo, Mateo 26, 27, 28. Entonces tomó una copa y se las dio diciendo, bebed todos. Esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos, para perdón de los pecados. Palabras fuertes. Solo estoy leyendo lo que dice la Biblia. Si luego vas a 1 Corintios 11, 24, y cuando hubo dado gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo, que es para ti. Haz esto en memoria mía. Y si miramos el recuerdo, creo que eso también es algo fuerte. Muy fuerte podría ser en la comunión. Debemos recordar lo que Jesús ha hecho. No nos podemos olvidar de eso. Necesitamos recordar la cruz, necesitamos mantener ese enfoque. Es interesante lo fácil que es dar las cosas por sentado. Eso es muy fácil. Pero digamos que recibes un regalo de cumpleaños, un gran regalo, y estás tan feliz por ese regalo que estás tan agradecido que tienes ese maravilloso regalo contigo. Y los primeros días estás agradecido, las primeras semanas estás agradecido, pero después de algunos meses o algunos años ya no aprecias eso. Lo das por sentado. De la misma manera, tristemente, podemos hacer lo mismo con Jesús. Sí, estoy perdonado. Sí, me ha perdonado. Oh, Jesús vive en mí. ¿Qué significa eso? Y creo que cuando se juntan y parten el pan, lo haces como un recuerdo. Piensa en ello. Recuerdas ese momento. Lo entiendes. Lo entiendes una y otra vez. Esto es lo que Jesús hizo por nosotros. Hay poder en esto. Y creo que eso es algo muy importante para nosotros como creyentes. Mantener siempre ese enfoque en Cristo y recordar la cruz y partir el pan. Pero continúa 1 Corintios 11:25. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y el nuevo pacto es mi sangre, dijo, haz esto siempre que lo bebas en memoria de mí. Pero luego Pablo continúa diciendo, entonces el que coma el pan o beba la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y sangre del Señor. Entonces Pablo en realidad está diciendo que si tomas esa comunión de manera incorrecta, estás pecando contra el cuerpo y la sangre del Señor Jesús. Y allí dijo, y por lo tanto, quien se reúne y bebe debe examinarse a sí mismo para que no sean juzgados.
Y en realidad va más allá y no voy a poder leerlo todo. Dijo que porque la gente no se examina a sí misma, el juicio llega al cuerpo. Y mucha gente está enferma y muere dentro de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo diría eso cuando haces esto de manera incorrecta? Estás pecando contra el cuerpo y la sangre. Y por lo tanto muchos están enfermos y moribundos. Si eso fuera solo un símbolo, ¿por qué Pablo no lo veía como un símbolo? La iglesia primitiva no veía la comunión como un símbolo. Y es hora de que también nos quitemos las gafas religiosas y comprender lo que es la comunión. No es solo un símbolo. Lo que he descubierto es que he conocido gente donde entendieron lo que era el bautismo en agua, que bajo el agua se acercaban y decían, soy libre, soy libre. Y se sienten tan libres, se sienten tan limpios, se salvan, se han liberado. Y lo ves en su cara, ves la vida en ellos, ves la libertad en ellos. Pero lo que pasó cuando tuve cristianos mayores que estaban bautizando a la gente, ellos se acercaron y dijeron, soy tan libre. Y dijeron, oh, las personas mayores dijeron, me gustaría tener esa experiencia de nuevo para sentirme tan libre. Si pudiera conseguir bautizarme una vez más. Y entonces se me ocurrió, el bautismo debe ser solo una vez, pero la comunión es cada vez que nos reunimos. Hay libertad en ello. Y lo que pasa es que nosotros en nuestra vida, cuando caminamos con Cristo, la gente se caerá, se volverá a ensuciar, no pueden volver a bautizarse una y otra vez. La gente luchará contra la enfermedad y otras cosas. Y Jesús pagó el precio, murió en la cruz por nuestros pecados, murió por nuestra enfermedad, ha pagado el precio. Quiere perdonarnos, quiere sanarnos. Y sí, en la fe creo que podemos confesar nuestros pecados. Y hay perdón porque Dios es justo para perdonarnos. Creo que podemos imponer las manos y orar con fe y podemos ver sanidad porque la Biblia nos lo promete. Pero también creo que hay una herramienta extra fuerte. Sí podemos usar la palabra herramienta y eso es la comunión porque te unes. Te unes, hay una unión y estás recordando lo que hizo Jesús con esa unión. Ahora podemos hacer como la mujer que tocó a Jesús, que poder salió de él y la sanó. No podemos tocar físicamente a Jesús, porque Jesús no está caminando aquí en la tierra hoy, sino en memoria de él. Espiritualmente, Jesús, tú moriste en la cruz. Estabas heridas por tus heridas, y por tus heridas somos curados. Por tu sangre somos perdonados. Y luego, cuando estamos en fe, tomamos el pan. Creemos que podemos hacerlo con fe y podemos experimentarlo. Podemos experimentar sanidad a través de eso. Creo que podemos beber la sangre o el vino. No es sangre, bebe el vino y experimenta en la fe. Experimente lo espiritual que hay después de ser libre. Y sí, he hecho estas cosas malas, he estado cayendo, pero soy libre de nuevo y soy como un niño nuevo delante de Dios. Y ese es el poder en la comunión y eso se ha perdido. Como el bautismo en agua se ha perdido. Pero la diferencia entre el bautismo en agua y la comunión es que el bautismo en agua es solo una vez, la comunión es cada vez que nos reunimos. Podemos hacerlo como recuerdo y como algo espiritual, hablando en la fe. Y esa es la cosa, la fe. Como la Iglesia Católica, cuando bautizan a los bebés, creen que hay algo sagrado en las palabras. Las palabras son santas, el sacerdote es santo, el agua incluso es santa también. Y creen que eso es lo que hace el bautismo. El bautismo, de la misma manera, creen que para la comunión solo está el sacerdote. La cosa que el sacerdote hace es un ritual, pero esto es el misticismo. No queremos eso.
Eso es superstición. No queremos eso. No es agua especial. Podemos bautizar personas en un recipiente de agua. De hecho, nosotros hacemos eso. Podemos bautizar personas en el mar, en el océano. Podemos bautizar a la gente donde sea que esté. Y todos pueden bautizar. Es la fe que ponemos en ello y no en el agua mágica. Lo mismo ocurre con la comunión. Debería ser una fiesta de amor donde se reúnen y comen. Y luego tomas el pan y luego te comes el pan. Y entonces el vino, vienes y bebes el vino y lo haces con fe. Debes tener fe, esperando que Dios se mueva y experimentes libertad. Recuerdo que hace algunos años tuvimos una reunión en la iglesia donde entró una bruja. Entró una mujer que era una bruja, no le agradábamos en absoluto, pero ella estaba ahí. Ella estaba en ese momento y no tuvo problemas con la prédica. Y ella no tuvo problemas con la adoración. Pero cuando empezamos a tomar la comunión no podía soportarlo. Estar en la habitación y salió. Y hemos comenzado a ver que más y más personas experimentan libertad. Hemos comenzado a ver que más y más personas lo hacen. ¿Por qué? Porque hemos empezado a predicarlo como es. Si lo predicas como algo simbólico, no experimentarás el poder. Pero cuando sabes lo que es poderoso. Y por eso quiero decir que creo que en los próximos años tendremos cada vez más testimonios de lo que realmente es la comunión. Y te animo a profundizar en ello y a poder verlo. Luego, cuando se unan, háganlo con fe, en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Y también quiero decir que la comunión debería, como yo lo veo, solo ser para cristianos discípulos, no para personas que no viven con Cristo. Y es por eso que ves en Juan 13 que Jesús estaba junto a sus 12 discípulos. Antes de tomar la comunión, mojó un pan y se lo dio a Judas, quien lo estaba traicionando, y Judas se fue. Cuando Judas había salido de la habitación, Jesús compartió la comunión con todos los otros, con los 11 que quedaron ahí. ¿Por qué? Porque creo que Jesús vio el corazón de Judas y no quería que Judas fuera parte de esa fiesta de amor y ser parte de esa comunión de esa manera. Entonces, se trató un poco de la comunión, puedo decirlo, y quiero hacerlo más tarde, pero creo que cuando se reúnen a compartir la vida unos con otros, hablar unos con otros, luego comen algo, toman algo, luego un poco de pan, lo parten. ¿Cómo lo haces? No hay forma. Solo hay que hacerlo con fe. ¿Qué tipo de pan es? Creo que tampoco eso importa mucho. ¿Qué estás tomando? No creo que importe. Es fe. Importa entender qué es en la fe. Eso es lo importante. Jesús, moriste en la cruz, tu sangre es entregada por mí. Tomo esto con fe y me lo como. Gracias por tus heridas. Soy sano, Jesús. Te doy gracias por tu sangre y me está limpiando. Y luego experimentarás esa libertad que está en ti. Entonces ustedes se unen, comparten la comunión, luego pasas tiempo donde te enfocas en Dios, en el uno al otro, arriba, y entonces lees la palabra cuando te reúnes. Conozco personas que se reúnen y ven la escuela pionera que he hecho, la han visto y luego se unen y luego hablan de la escuela pionera. Yo creo que eso es bueno, recomiendo eso. Si haces eso por un corto tiempo, ahora no tenemos muchas lecciones, así que puedes hacerlo, pero creo que algo es más importante, simplemente tomar la palabra, unirse y leer la palabra. No versos, si puedes, no solo sermones, se trata de leer la palabra de Dios. Lean un capítulo o dos capítulos juntos, lee uno o dos capítulos, entonces hablen de lo que acaban de leer, de qué nos está hablando Dios. Pero luego, tal vez fuera de ese capítulo, te tomas un tiempo para orar y dices, Dios, ¿qué me estás hablando? Dios, ¿qué nos estás hablando hoy como cuerpo? Y esta es la forma sencilla en la que no es necesario tener un predicador para reunirse y encontrarse con gente, porque
Dejas que la palabra siempre hable. Vienen juntos y tienen compañerismo unos con otros. Compartes la comunión. Luego te enfocas totalmente en Dios. Luego lees la palabra y luego hablas acerca de la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué te dice? ¿Qué está diciéndote Dios? Siempre comparta, deje que diferentes personas lean cada vez. Entonces uno lee la mitad del capítulo, uno lee la otra mitad y una lectura, compartes la lectura de la palabra. Luego hablas de todo eso que ellos leyeron y deja que otras personas también lo hagan, por lo que no siempre es la misma persona que habla todo el tiempo. Esta es una buena manera de introducir la palabra. Yo conozco gente que ha utilizado este modelo en arriba y salida. Lo han hecho también, lo hacen antes de reunirse y la próxima semana todos leerán 1 o 2 capítulos en la Biblia, o 3 o 4, o un libro, y luego se reúnen y todos han leído lo mismo durante la semana. Luego se sientan y hablan de lo que han hecho. Esa es una mejor forma de hacerlo. De nuevo, no hay un modelo porque usted ve en la Biblia, cuando Pablo se juntaba a menudo con la gente, hablaba toda la noche, pero esta es una buena manera cuando ustedes son 2 o 3, 4 o 5, porque si tienes 10, 15, 20 personas, no puedes tener tiempo para escuchar siempre lo que todos tienen que decir. Entonces, entre nosotros, compañerismo, entre nosotros, come, ten compañerismo, luego partes el pan, hay poder en eso. Sanidad y libertad, ámalos. Entonces te enfocas arriba, en Dios. Tome la palabra, la enseñanza de los apóstoles, tome la palabra y léala. Y hablas de la palabra, ¿qué nos dice la palabra? ¿Cómo vivimos esto? Entonces la palabra no se convierte simplemente en un sermón más, pero se vuelve práctico. Y luego salida a los demás, ¿cómo compartimos ahora? Lo que hemos escuchado cuando otras personas del mundo, cómo obedecemos a Jesús en lo que dice Lucas 10, ¿a quién conoces? ¿Quién es la persona de paz a la que quieres llegar durante la semana? ¿Con quién quieres compartir el evangelio? ¿Por qué quieren orar y luego tener compañerismo? Luego habla de lo que quieres hacer, cómo desea llegar a las personas y luego ser responsables el uno del otro, donde podrían sentarse juntos y hablar sobre lo que queremos hacer durante la semana. Y creo que llegar a otros es tan importante y mantener el enfoque. Ama a Dios, ama a tu prójimo y sal y haz discípulos. Es muy importante mantener el enfoque. Recuerda, eres un misionero aquí en la tierra. No importa si tiene un trabajo de tiempo completo. Eres un misionero. De hecho, tuve una idea hace mucho tiempo. Vine con un ejemplo divertido. Trate de imaginar. Estás en una iglesia y en esa iglesia tienen algunos misioneros que han enviado, por ejemplo, a otros países, digamos África, por ejemplo. Y ustedes como iglesia están apoyando a esta familia que son misioneros allá en África, por ejemplo. Y esa familia comparte un boletín cada semana, escriben, lo envían a casa, a su iglesia, o cada mes, digamos. Si usted como iglesia está apoyando a esta familia y recibe ese boletín, esto es lo que se sabe leer. Querida iglesia, estamos muy agradecidos por todo su apoyo. Las cosas van muy bien aquí en Zambia. James está feliz en la escuela y ha comenzado a jugar fútbol con otros chicos y la está pasando muy bien. Él ha empezado a jugar fútbol. Partidos todos los fines de semana. Rebeca, nuestra hija pequeña, también le gusta jugar con chicas y hacer esto y esto y esto. Mi esposo y yo acabamos de construir una gran piscina. Hemos empezado a ir a cazar y nos gusta cazar. Mi marido acaba de disparar a un animal grande, etc. Y solo cuentan lo que están haciendo con juegos, con diversión, casa, piscina, barbacoa y todas esas cosas. Luego, por supuesto,
Sí, también vamos a la iglesia 2 horas todos los domingos. Gracias, iglesias, por apoyarnos. Envíennos más dinero, por favor. Si recibiste un boletín como este, creo que dejaría de enviar mi dinero a esa pareja de misioneros porque no son misioneros. Simplemente van a la iglesia. Están viviendo la vieja vida. Ir los domingos todo el día a la iglesia. ¿Esperas más de ellos? ¿Por qué? Porque se supone que son misioneros. Somos misioneros. Sois misioneros. Somos enviados aquí en la tierra en lugar de Cristo. Y todos nosotros, todos, no importa si tienes un trabajo de tiempo completo o no lo tienes. Todos deberíamos poder escribir un boletín todos los meses. Si no tiene una iglesia a la que lo envíe, simplemente escríbalo y léalo en voz alta. Dios, querida iglesia, gracias. Este último mes ha sido realmente desafiante. Pero hemos estado sembrando la palabra de Dios. Nos hemos estado acercando, nos hemos unido. Estábamos orando y nos hemos estado reuniendo en casas. Y hemos estado yendo a la calle, nos hemos estado reuniendo en casa, estamos yendo a la calle, hemos bautizado a 3 personas, hemos orado por 10, quienes se han sanado, han conseguido trabajo. Así debe ser nuestro boletín diario. Así debería ser. No importa de qué país somos. Si tiene grupos pequeños, cuando comienza a conocer gente, 2 y 3 personas, reúnase y luego se encuentran. Tienen tiempo el uno con el otro, pasas tiempo con Dios, luego hablas de lo que haces para llegar, con quién te comunicas, a quién quieres comunicarte durante la semana. Y tal vez luego hables de, oye, tengo un amigo con quien quiero reunirme el próximo lunes. Oye, ¿puedes ir conmigo? Sí, vamos juntos. Y luego durante la semana terminan yendo juntos y cumpliendo la palabra de Jesús que te ha dado. Esto es lo que la iglesia podría hacer. ¿Qué puedes hacer? También puede hacer esto en pequeños grupos de 2 o 3 personas. Luego hay otros pequeños grupos de 2 y 3 y se juntan. De repente tienes 10 o 15 y luego, por supuesto, lo haces un poco diferente. ¿Por qué? ¿Sabes qué modelo es para la iglesia? No hay modelo. Hay principios. Es importante que sigamos la enseñanza de los apóstoles. Es importante que nos mantengamos en la confraternidad. Es importante que partamos el pan. Es importante que oremos los unos por los otros y oremos a Dios y escuchar su voz. Es importante que amemos a Dios. Es importante que nos amemos. Es importante que salgamos y hagamos discípulos. Pero no hay un modelo de cómo hacerlo, cómo hacer iglesia. No existe ese tipo de modelo. ¿Cómo no hay un modelo de cómo hacer la familia, por ejemplo? Entonces lo que quiero alentarte es lo que he estado tratando de hacer en la escuela pionera en las últimas 28 lecciones. Es que he estado intentando ayudar a quitar esas gafas religiosas. En la primera lección hablé de la Iglesia Católica y cómo debemos alejarnos de eso. Y en cada lección traté de darte un ADN, darte una base para que pueda obtener la comprensión correcta de quién es Dios, qué es el Evangelio, cuál es el mandato que Jesús ha dado, cómo es la iglesia, cómo hacer crecer a las personas desde bebés hasta gigantes espirituales, cómo ve el ministerio quíntuple y cómo pueden reunirse. Se supone que todo esto quita las gafas. Entonces tú, en lugar de mirar modelos, mira a Dios. Mira a las personas que te rodean. Mira lo eficaz que puede ser y lo que podrías hacer y cómo lo puede hacer. Eso será diferente de cómo lo hace tu vecino. ¿Por qué? ¿Qué tenemos ahora? Tenemos un centro de entrenamiento. ¿Por qué tenemos esto? Porque es eficaz. Este es el ADN. Y todo esto es lo efectivo ahora. Exactamente como nosotros no lo vas a hacer. Tenemos un centro de entrenamiento y entonces no lo van a hacer igual. Si voy a una ciudad donde no conozco a nadie, ¿qué empezaría a hacer en esa ciudad? Por ejemplo, empezaría a orar y encontrar a una persona de paz. Cuando encuentre a esa persona, trabaje con esa persona para llegar al hogar, hasta que llegue al hogar, a la casa. Tal vez empezaría a llegar a unas cuantas personas, entonces me reuniría en arriba y salida. Me reuniría con ellos y les preguntaría, ¿cómo ha ido tu tiempo? Oraremos por ti. Te ayudamos, vamos, ten comunión, comparte eso, enfócate en Dios.
Luego tomamos la palabra de Dios, la leemos juntos, tomamos la palabra y leemos juntos. Les ayudamos a comer por sí mismos, que pasen de bebé a pequeños, más grandes, a comer ellos mismos. Luego pregúnteles, ¿estás bien? ¿Quién de ustedes tiene un amigo y una familia a la que podamos llegar durante la semana? Y luego vamos y lo hacemos. Y luego va creciendo. Y cuando crezca, tal vez cuando empiecen a llegar más personas, entonces digo, lo que he hecho con usted, ahora hice con ellos. Ahora empiezas a reunirte con tus 2 o 3 amigos durante la semana y lo que has estado haciendo conmigo, ahora hazlo tú, con ellos. Luego se encuentran con sus amigos y lo hacen. Y luego tal vez cada 2 semanas o cada mes nos reunimos todos y tenemos una gran celebración. Esto es lo que haría, pero nuevamente es diferente de un lugar a otro. Así que espero que lo hayas pasado bien en la escuela pionera. Espero que regreses y veas las lecciones nuevamente. Porque lo que he escuchado de la gente es que hemos estado trabajando en tratar de quitarse las gafas. Tuve noticias de la gente cuando vuelven a examinar 28 lecciones otra vez, que tienen nuevas cosas en ellos, porque de repente lo ven más claramente, porque ahora se han quitado las gafas religiosas. Como dije la última vez, quería terminar esto tal vez. Pensé que esta sería la última lección de la escuela pionera, pero queremos empezar con Jesús Radio y queremos empezar algo nuevo. Así que dije la última vez que esta sería la última, pero hay una más. De hecho, tengo una más. Tengo una más donde hablaré de terminar la carrera. Y lo haré muy brevemente. Entonces, la próxima vez hablaré sobre cómo terminas la carrera. Y luego terminamos la escuela pionera. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Adiós.